Muchas gracias. Buenos días a todos los colegas presentes y a los profesores, docentes que se encuentran participando en línea. Quiero darle gracias al Señor por una oportunidad más que me brinda a mí y desde luego a ustedes y a los que están participando a través de las redes o en línea, por esta oportunidad de compartir en este evento importante que es el colegio, sobre temas para fortalecer y compartir con los docentes temas de gran envergadura en nuestra profesión. También darle las gracias a la Junta Directiva por la oportunidad pues, de participar en el evento. El tema, normas de gestión de la calidad y sus impactos en los servicios que prestan los CPA, vamos a compartirlo, no sin antes comentar lo que un colega de América del Sur me mencionaba en una ocasión. Muchas veces hay temas de auditoría que aparentemente el interés es solo para los que son auditores. Si se refiere a las NIA, auditores externos. Pero él me decía, con mucha razón, que estos temas, cuando asisten profesionales, a lo mejor del ámbito de la contaduría pública, pero que se desempeña como un contralor, como un auditor interno, un gerente financiero, etcétera, también es importante porque a través de estos temas se dan cuenta que la auditoría de hoy, en este siglo XXI, no es la auditoría de hace muchos años y desde luego implica el ejercicio profesional hoy un reto importante para la firma, sean firmas grandes, medianas o pequeñas, por cuanto la profesión, debido a que se debe al interés público, tiene una cantidad de regulaciones que hacen desde luego una profesión, yo no diría complicada, sino que una profesión en la cual tenemos que estar viendo día a día ese cumplimiento de todas las normativas. Entonces, el objetivo de este tema, digamos, es exponer desde un punto de vista cómo debemos enseñar o cómo abordar este tema impactante cuando nos enfrentemos como profesores o como docentes en maestría o en cursos o posgrado, abordar este tema de la gestión de la calidad y cómo debe transmitirse la aplicación de esta norma de una manera un poco sencilla, ¿verdad?, para poder, obviamente, tener ese entendimiento. Vamos a hablar el porqué de esta norma de una manera un poco sencilla y rápido para tener como a un aspecto introductorio el porqué de esta norma. Tenemos, por ejemplo, que vino a mejorar la solidez del sistema de control de calidad de la firma. Antes teníamos con unos componentes, los cuales están inmersos hoy en esta nueva versión también, con políticas, procedimientos que procuraban, obviamente, lograr una calidad. En cada uno de los componentes, alguna introducción, algunas premisas, algunos conceptos, y luego, obviamente, las políticas para tener esa calidad en la firma y los procedimientos para cumplir esa política y asegurarnos un poco de la calidad, ¿verdad? Implica la personalización del diseño e implementación y operación. ¿Qué significa este punto del porqué de la norma? Recordemos que tenemos firmas grandes, medianas, pequeñas. Entonces, no es lo mismo una firma con 3 socios, 20 empleados, o una firma con una persona, un socio y 4 empleados, por ejemplo, pequeña, que a lo mejor va a ir creciendo. Entonces, la personalización del diseño está en función, obviamente, de las características pues, de la firma. Así como se habló del control interno, el control interno de una empresa, inclusive aunque sean del mismo giro, no necesariamente debe ser igual. Debe ser diseñado a la medida de las características de la empresa. Igual con el sistema de gestión de la calidad. Implica centrar el logro de los objetivos de la calidad mediante identificación de riesgos y respuesta a los riesgos. Este es dentro de los componentes, el primero que tiene que ver con la valoración
de los riesgos, identificación de riesgos, etcétera, porque como firma no solo vamos a entender de que el riesgo de una auditoría, como se mencionaba antes, y si nos centrábamos, es que yo emita un informe equivocado. A lo mejor es opinión limpia, pero yo puse una salvedad y a lo mejor no tiene sustento. O a lo mejor emití una opinión limpia y había algo ahí que ameritaba una salvedad. Sino que básicamente hoy tenemos forzosamente que evaluar e identificar todos esos riesgos que tanto como firma tenemos por el entorno en el que nos desenvolvemos, por los reguladores que nos puedan afectar y desde luego por el trabajo. Mejoras para un gobierno corporativo. Hay un mayor énfasis para que los responsables de la firma demuestren definitivamente ser proclives a la gestión de control de calidad. No es crítico mencionar que podemos tener un ejercicio profesional con una firma pequeña o mediana, donde quizás el aspecto financiero es lo más importante. Es decir, agarremos clientes, busquemos cómo salimos adelante, contratamos y verifiquemos los saldos de los estados financieros y si no hay ningún problema, demos nuestra opinión. Tal vez centrándose en algo que no es hoy ese espíritu del ejercicio profesional, por cuanto hay una serie de normas que debemos de cumplir. Entonces, en este aspecto, el liderazgo de la firma juega un papel muy importante. Como lo hemos visto como auditores cuando evaluamos a las empresas, si la alta administración es proclive a los controles, a que las operaciones se hagan a través del buen cumplimiento con valores, a través de un código de ética empresarial, pues obviamente vamos a esperar que ahí resulten al final algunos ajustes, ¿verdad? Pero no en la dimensión. Caso contrario, cuando la administración no es proclive y por lo tanto hay desorden, el personal no se adhiere a las políticas y entonces encontramos muchos ajustes e inclusive puntos discordantes en la aplicación de una normativa contable con la administración. Determinar factores del entorno que afectan o pueden afectar a la firma. Obviamente, ya he mencionado que hoy, con mayor énfasis, la firma, dependiendo del país donde está, puede tener reguladores que en el no cumplimiento les puede afectar. Y cualquier otra regulación aplicable. Se requieren nuevos requerimientos para información y comunicación, mucho énfasis en todo lo que es la comunicación a todos los niveles para que se esté claro del sistema de gestión de la calidad y de hacer un trabajo muy profesional para lograr ese objetivo que vamos a mencionar más adelante. Y mejoras en requerimientos de seguimiento y corrección. Desde luego, si tenemos un sistema, hay que ver cómo vamos nosotros a darle seguimiento. Van a resultar situaciones que ameritan mejoras y por lo tanto evaluar también el nivel de respuestas para poder mejorar, eliminar en cierto momento algunas situaciones que hayamos encontrado en el sistema de gestión de la calidad. ¿Y de qué trata esta norma? Bueno, cuando estemos enseñando esta norma, ¿verdad?, es importante que quedemos claros con las personas que son parte de nuestra audiencia, ¿verdad?, ya sea en la universidad o en algún tipo de capacitación profesional, que trata de la responsabilidad de la firma de tener un sistema de gestión de la calidad. Es decir, no es asunto que voy a evaluar si me aplica, no me aplica, si puedo tener algo. La norma es clara cuando dice que es responsabilidad de la firma tener un sistema de gestión de la calidad. No dice que debe ser desde la A hasta la Z. Por eso mencionamos que debe personalizarse de conformidad al nivel, pues, de la firma, pequeña, mediana, grande. ¿Y por qué se debe tener un sistema de gestión de la calidad? Porque es el mecanismo que crea un entorno que permite y apoya a los equipos del encargo en la realización de encargos de calidad. ¿Qué significa en términos sencillos? Bueno, que a través de este sistema, desde el socio hasta un asistente, deben estar claros de su responsabilidad, de su trabajo, y ese trabajo lo debe hacer con la calidad que la firma demanda. Ayuda a la firma de auditoría a lograr una calidad de encargo consistente porque se enfoca en cómo la firma maneja la calidad de los encargos. Si yo soy un asistente y me pone a hacer solo baucheo de gastos, pues yo debo estar claro
qué es lo que la firma requiere en esas pruebas que voy a estar haciendo para ver si efectivamente ese gasto está bien soportado. Si yo soy el asistente y me dicen, va a auditar la cuenta de reparaciones y mantenimiento, pues a manera de ejemplo, pues yo tengo que llenar a lo mejor una serie de características en ese desembolso que está soportado con una factura original, que esa factura reúne los requisitos fiscales, que está a nombre de la empresa, que el concepto de esa factura se refiere a reparaciones y mantenimiento y que esa factura fue debidamente autorizada, que tiene la retención correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces, yo como asistente a ese nivel tengo que hacer todo el trabajo necesario para garantizar que las cuentas de gasto que me han dado a mí, pues las he revisado y he llegado a la conclusión que los gastos corresponden a gastos propios de la empresa y están debidamente soportados, etcétera. Otro aspecto importante en la enseñanza es que debemos de transmitir y dejar muy claro los objetivos que persigue la firma y el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con el apartado 14, porque no es lo mismo el objetivo de la firma y el objetivo del sistema. Podemos entonces observar que el objetivo de la firma es diseñar, implementar y operar un sistema de gestión de la calidad. ¿Cómo voy a diseñarlo? El proceso de implementación y luego operarlo es mi responsabilidad como contador público, como socio de la firma, con mi personal, con mi otro socio, etc. En cambio, el objetivo del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con la norma, es que la firma como tal, el personal, desde un socio hasta el último asistente, cumplan con sus responsabilidades profesionales con respecto a qué, con las normas profesionales que nos ríen, en este caso de las niñas, y cualquier ley, regulación que tengamos en nuestro entorno o reguladores, etc. Y el segundo objetivo, que los informes emitidos de los encargos son adecuados en las circunstancias. Yo emití una opinión limpia, mis papeles de trabajo deben contener toda la evidencia suficiente y competente a través de los diferentes componentes, a través de mi memo de planeación, a través de evaluaciones del control interno, evaluaciones de riesgo, mis pruebas sustantivas, pruebas de control, etcétera. Y al final yo llego felizmente a decir que he alcanzado los objetivos, ¿verdad?, en cada una de las áreas y ciertos aspectos, y por ende es una opinión limpia. Entonces, pues me aseguro que es una opinión limpia. Si yo, por las circunstancias, estoy dando una opinión con salvedad, pues debo de tener sustentado técnicamente, desde el punto de vista de auditoría y de la norma o de la base contable que tiene la empresa, pues que realmente es una salvedad en un componente X debido a que no se ha cumplido con la regulación o la normativa contable X para un componente. También en el proceso de enseñanza hay unos aspectos fundamentales que deben exponerse. Debe explicarse que la norma internacional de calidad 1 expone que la seguridad razonable no es un nivel absoluto de seguridad, debido a que existen limitaciones. Y también debe explicarse que esas limitaciones incluyen el hecho de juicio humano, toma de decisiones, etc. El profesor García mencionó, cuando estaba hablando de los 4 componentes del diamante, y en uno de ellos habló del control interno, que el control interno, por muy bien diseñado, no va a garantizar que ahí no van a pasar errores o circunstancias que puedan afectar a la empresa. Porque por muy bien diseñado, entonces viene el elemento humano, vienen los aspectos que se mencionaron en los 4 elementos del diamante del fraude, y por ende esas posibilidades del ser humano de cometer algo incorrecto, pues es imposible que exista una garantía de un sistema de control interno que diga que ahí no va a pasar nada. Igual con el sistema de gestión de la calidad, la firma va a implementar, obviamente, ese sistema de gestión de la calidad a su mejor leal saber entender, a su juicio, para tener esa calidad y poder garantizar los objetivos, obviamente, de la norma o del sistema, para que todos involucrados tengamos ese conocimiento de cumplimiento con las normas y, desde luego, leyes y regulaciones aplicables, y emitir un informe adecuado en las circunstancias. Pero somos seres humanos. Y en el mundo se ha visto firmas que hay veces el interés de un socio que falla
ante uno de los principios éticos sobre el aspecto del interés, priva en él y eso lo hace colapsar, emitiendo un informe no adecuado por algunas circunstancias en relación con el cliente u otras circunstancias que puedan obviamente menoscabar su integridad y prestarse a una situación. Entonces, aunque el sistema de gestión de la calidad hable de una serie de situaciones, yo, como ser humano, en uno de los cargos del equipo de la firma, puedo fallar. El asistente que yo le había mencionado ha pasado en la vida real. Yo tengo ya 44 años de ejercicio profesional, como mencionó el maestro de ceremonia, comencé en 1976, y he visto cómo personas asistentes, con tal de sacar su trabajo a tiempo, en vez de hacer claramente el cumplimiento de su trabajo, pues si este le salió bien, bien, el tercero pone y pum, 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 pone que todo está correcto sin haber verificado. Verifica el que sigue, y después el otro lo pone, o sea, haciendo un trabajo, ¿verdad?, el cual no es apropiado. Entonces, es importante el aspecto de esa enseñanza sobre estas normas, que no hay o no habrá un sistema de gestión de la calidad en el caso de la firma que garanticen de que ahí no va a pasar nada. Entonces, en el sistema de gestión de la calidad tenemos la norma internacional 1, la 2 y la 220, que obviamente fue modificada debido al establecimiento de la nueva norma y la norma 2. Pero, como por el tiempo, no vamos a abordar ni mucho menos algunos slides sobre la 2 y la NIA 220, sino que aquí, de paso, hacemos una explicación sencilla. La norma internacional 1, como ya habíamos mencionado, habla de la responsabilidad de diseñar, implementar y operar un sistema de control de calidad, ¿verdad? Sin embargo, la norma número 2 habla de las revisiones de calidad de los encargos y fundamentalmente habla del nombramiento, la realización de la revisión y la documentación de la revisión. Es decir, ¿a quiénes vamos a nombrar en la firma? ¿Qué características se requiere para que en la firma se nombre a un revisor de calidad? ¿Cómo debería ser su trabajo? Es decir, ¿cómo lo va a llevar a cabo? ¿Y cómo va a documentar y emitir un informe? Obviamente, en firmas grandes es posible que le delegue a un socio. En otra firma puede ser que es muy pequeña y entonces yo tenga que decirle a un colega, mira, yo necesito que anualmente me revises, ¿verdad?, unos 2 o 3 trabajos con un checklist que existe para asegurarme que mi sistema de gestión de la calidad pues tiene algún tipo de calificación. Ya se pondrá de acuerdo cómo va a ser esa calificación. Entonces, en esta norma trata de quedar claro cómo vamos a nombrarlo, los requisitos, los impedimentos inclusive que pueda tener una persona para no poder ser nombrado revisor de calidad. Cómo realiza su trabajo, cómo lo documenta y emite un informe. En cambio, en la NIA 220, en términos sencillos, estamos hablando de la calidad en el desarrollo del trabajo. En algunas firmas, por ejemplo, ya sabemos que el encargado pues revisa a su asistente, el gerente revisa y ve y discute algunos aspectos con el encargado y el socio con el gerente y en cierto momento con todo el equipo. Pero obviamente es importante que durante ese trabajo hay una revisión. Inclusive en algunas firmas, a pesar de que hay esa parte de la calidad, un socio que no intervino en el trabajo agarra un checklist, porque recordemos que en esto de la calidad, al final, cuando ya hemos terminado todo el trabajo y vamos a emitir un informe, el encargado tiene un checklist para asegurarse de los aspectos fundamentales. Lo mismo el gerente, lo mismo el socio a cargo. Pero puede haber un socio, ¿verdad?, que no intervino y termina de hacer otro chequeo para asegurarse como firma que ese informe va con la calidad, que esa opinión limpia está bien soportada o esa opinión con salvedad, ¿verdad? Entonces, en la 220 se trata de asegurar ese trabajo, mientras que en la norma internacional 2 estamos hablando de revisar ya trabajos que se terminaron, etcétera. En una época en particular se seleccionan unos trabajos, puede ser, si son 3 socios, un trabajo por cada socio, podría ser, un ejemplo, no es que está normado así, y revisar entonces si ese trabajo
reúne todas las características de cumplimiento del sistema de gestión de la calidad y las normativas, leyes y regulaciones aplicables. También en este proceso, cuando vayamos a enseñar, a transmitir esta norma en la universidad o en cualquier otro tipo de actividad, es importante dejar claro los componentes. La norma indica que hay 8 componentes: proceso de valoración de la firma, gobierno corporativo y liderazgo, los requerimientos de ética aplicable, la aceptación y continuidad con los clientes, la realización o ejecución pues, de los encargos, y los recursos, información y comunicación y procesos de seguimiento. Entonces, vamos nosotros, obviamente, a enfocarnos en cada uno de ellos lo que la norma obviamente nos pide. Recordemos que las normas de auditoría tienen 3 aspectos fundamentales: objetivos, requerimientos y las guías de aplicación, que básicamente la guía de aplicación explicaciones o guías que amplían los requerimientos de la norma o de cada norma en particular. Vamos al número 1. ¿Qué vamos a enseñar o hacer énfasis en este proceso de valoración? Sobre los objetivos de este componente. 1. Que la firma determine e implemente un proceso de valoración. Tiene que hacerlo para cumplir con la normativa. Y desde luego identificar los riesgos y dar respuesta. Establecer esos objetivos conforme a la norma y cualquier otro objetivo. La norma tiene una serie de objetivos, pero también la firma por sí puede agregar a algunos otros objetivos que ella estime conveniente por el entorno donde trabaja o la circunstancia, ¿no? del lugar donde se desenvuelve. Identificar y valorar los riesgos de calidad, naturaleza y circunstancias de la firma por los tipos de encargos y tipos de entidades. Si yo soy una firma mediana y hago auditorías a entidades reguladas, entonces obviamente esos elementos los tomo en cuenta para mi sistema de gestión de control de la calidad. Si hago auditorías relacionadas con la superintendencia de bancos, tal vez no bancos, pero sí otras entidades, almacenes de depósito, etcétera, entonces lo debo de tomar en cuenta. Pero si yo soy una firma pequeña y por mis circunstancias no hago auditoría a entidades reguladas, sino que me quedo con una cartera de clientes de pequeñas y medianas entidades que pueden ser de servicios, industriales, etcétera, pues obviamente también tomo en cuenta eso para mi control de calidad. Ahí no voy a poner aspectos de entidad regulatoria porque yo he decidido no participar, para manera de ejemplo, en clientes que sean regulados. Entonces, el punto es que debemos de tomar en cuenta esos aspectos para identificar y valorar los riesgos. Desde luego, si ya hemos identificado y valorado riesgos, hay que diseñar e implementar la respuesta. ¿Qué riesgo tengo yo en cada uno de los componentes? ¿Verdad? A través de esos objetivos que perseguimos como firma y desde luego darle respuesta. Y establecer políticas y procedimientos para identificar información que indiquen objetivos adicionales. Puede ser de que en la práctica, aquí en Nicaragua podemos estar trabajando bien, ¿verdad? Pero de repente salieron nuevas disposiciones, algunas circunstancias que como firma me atañen y surgen allí algunos objetivos que yo tengo que verlos y desde luego identificar posibilidades, ¿no? de situaciones que me puedan impactar, riesgos, y dar las respuestas correspondientes. Eso en el elemento 1. Cuando hablamos del elemento 2, del gobierno corporativo, pues tenemos que transmitir que los objetivos de este elemento 2 es que la firma demuestre un compromiso con la calidad. Y esto se sustenta en aspectos como función de servir al interés público, importancia de la ética, responsabilidad de todo el personal, importancia de la calidad de las decisiones, incluidas las prioridades financieras y operativas. Entonces, todos esos elementos y otros me ayudan a mí para que el objetivo, como gobierno corporativo, como socio, ya sea uno solo o 2 o 3, pues tengamos
que demostrar ese interés para tener un sistema de gestión de calidad que nos garantice ejercer nuestra profesión y emitir informes para cumplir con el objetivo global que mencionamos al inicio de la norma con el sistema de gestión de la calidad. Otro objetivo, los líderes son responsables y rinden cuentas. Puede ser que en la vida real son dos socios, pero uno es proclive a hacer las cosas bien y el otro, pues no todos somos iguales, puede tender a no ser tan cumplidor. Pero si identificamos esos riesgos, ¿cómo es que vamos a dar respuesta para que esas situaciones no nos lleven a un impacto muy adverso y fuerte hacia la firma? Los líderes demuestran un compromiso con la calidad por medio de acciones y comportamientos. Claro, nosotros tenemos que ver, ya hicimos el sistema de gestión de calidad, contratamos a una persona que nos ayudara, lo vamos a llevar a través de un software o lo vamos a llevar manual, pero con estas características, una persona va a ser la responsable de manejar ese sistema de la calidad a mano, por decirlo así, si fuera el caso, o si tenemos software de auditoría que a la vez de ser no solo repositorio de papeles, sino que son para documentar planeación, riesgo, etcétera, y a la vez están los elementos de la gestión de la calidad, pues entonces sería a través del software la parte relacionada con el cumplimiento de la gestión de la calidad. Todo depende, como mencionamos, del nivel de la firma y desde luego, pues los recursos que pueda disponer una firma para llevar, obviamente, su gestión de la calidad. La estructura organizacional y asignación de funciones, es decir, tenemos una junta de socios, habrá un socio director, socios de auditoría, socio de impuestos, socios de consultoría y cada uno con el nivel de personal profesional relacionado con esos segmentos de servicio. Y desde luego, las responsabilidades. ¿Cuál es el perfil de un socio de auditoría, de impuestos, de consultoría, de un encargado, de un gerente, etcétera? Pues obviamente es parte de liderazgo, crear eso para poder entonces cumplir con otra parte de los elementos que vamos a ver más adelante, como es la parte de los recursos. Obtención y aplicación de recursos en función de la calidad, ¿verdad? Como firma nos interesa que si llega un asistente, pues ese asistente, si es iniciante, ¿qué nos interesa? Bueno, que se graduó de una universidad, trae unos conocimientos y vamos a llevarlo de la mano con las políticas de la firma, entrenándolo para que él vaya aprendiendo porque salió de la universidad y no tiene experiencia, pero la experiencia la va a ganar en la firma. Entonces es importante cómo es que hacemos llegar a nuestra firma personal. Y un elemento importante, si estas personas se logran visualizar que es proclive a un código de ética con buenos valores, etcétera. Porque yo no puedo llevar a la firma cualquier persona simplemente por llenar un requisito de un staff que me falta para hacer un trabajo y simplemente lo agrego para ir a cumplir con un propósito. Sería irresponsable de mi parte. En el elemento 3, que son los requerimientos de ética, los objetivos que tenemos, que obviamente hacer énfasis en una clase, en una capacitación, es conforme la norma, la firma y su personal conocen los requerimientos éticos y cumple con sus responsabilidades. Segundo de los objetivos, ¿cómo me voy a garantizar yo que el personal conoce los requerimientos éticos y debe cumplir esos requerimientos éticos y leyes y regulaciones aplicables? Pues para eso habrán, primero, en la evaluación de riesgo, qué posibilidad hay de que no, obviamente, se pueda cumplir o sí. ¿Cómo se va a cumplir? Pues obviamente podemos de tener un código de ética, entregárselo al personal, dar cierta conferencia o seminario sobre el cumplimiento de ética, etcétera. Y otros relacionados con la firma. Esto tiene que ver que muchas veces en nuestro ejercicio profesional tenemos nuestro staff, pero necesitamos de un proveedor. Puede ser un proveedor de servicio en sistema, puede ser un profesional independiente que nos va a ayudar a un trabajo, puede ser un perito que nos va a ayudar, puede ser un actuario que nos va a ayudar para evaluar el estudio actuarial
del componente de los beneficios a empleados, como es la indemnización laboral. Entonces, esos empleados temporales o esos profesionales que en su momento incluye, que inclusive puede ser también personal de la red, yo puedo traer, si soy de una red, a un tico, a un guatemalteco, a que nos ayude en una auditoría, por ejemplo, de una compañía de seguro, porque ellos tienen en Guatemala o en Costa Rica 5 compañías de seguro, y entonces viene un gerente o un senior que me va a ayudar para que con el equipo hacer el trabajo. Pues en todas esas circunstancias tenemos que asegurarnos que todas esas personas tienen conocimiento, al menos de la ética, o el buen comportamiento que debemos de tener con respecto a nuestros clientes y sobre todo la responsabilidad después de cumplir con esos requerimientos éticos. Entonces, estos son objetivos que en la vida real, ya estando en la práctica, puede ser que tengamos situaciones que nos puedan hacer incumplir los principios éticos y obviamente riesgos que nos puedan crear situaciones adversas. Entonces, para evitar esas circunstancias, tenemos que evaluar qué riesgos nos podemos encontrar para estos objetivos y dar las respuestas correspondientes. Aceptación y continuidad con los clientes, un elemento muy importante. Cuando hablamos de aceptación, recordemos que como contadores públicos somos regulados. El Colegio de Contadores, por efecto de ley, hoy somos sujetos obligados. Y hay una parte ahí en las regulaciones que se han emitido que el perfil de tu cliente, conozca a su cliente. Entonces, cuando alguien me llama, yo tengo que indagar ciertos aspectos que están en la regulación y cumplir con ellos, que casi coinciden o con algunos de diferencia, pero que al final tiene el mismo objetivo con lo que dice la norma. Yo tengo que llenar una serie de información para saber sobre este cliente. Por ejemplo, ¿quiénes son los socios? Si yo estoy cotizando una compañía nicaragüense y son 4 socios nicaragüenses, pues yo haré mi indagación a través de el WorldCheck, que es un mecanismo para ver si estas personas no aparecen con unas situaciones de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, etcétera, o a través de la oficina de la OFAC. Y entonces, pues perfectamente yo digo, no tengo problemas de asociarme a una empresa donde los socios son 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa si me aparece una empresa donde una persona es el 10% y el 90% lo tiene una empresa de América del Sur? Pues yo tengo que indagar y averiguar al menos sobre esta empresa, socio, etcétera, para asociarme. Porque si yo no lo hago así, yo estaría cayendo en un error porque yo no sé que la empresa que tiene el 90%, qué tipo de empresa es, quiénes son sus socios, etcétera. Y podría estarme asociando mal a una circunstancia. Entonces, hablando de la continuidad, pues los objetivos son los juicios de la firma sobre aceptar o continuar con un cliente. Para eso hay toda una información que debemos de obtener y verificar y llegar al convencimiento que podemos aceptar al cliente o ratificar que podemos continuar con él. Las prioridades financieras y operativas de la firma no conducen a juicios inadecuados sobre si aceptar o no. Voy a poner un ejemplo. Y se ha hablado mucho que ojalá con la implementación del programa de calidad, que dicho sea de paso, disculpe que hay un paréntesis, ya tenemos el programa total de las NIA y vamos a obtener la aprobación de la Junta Directiva para que se inicie ya este programa que ha estado un poquito retrasado, pero que ya está en esa circunstancia, ya lo vamos a iniciar. Y se habla, uno de los problemas es los honorarios, ¿verdad? Firmas que ponen un horario muy bajo, etcétera, y hay muchos comentarios alrededor. Pero lo que quiero comentar alrededor cuando hablamos de prioridad financiera, si yo sé que ese cliente tiene un valor razonable de unos honorarios de $8,000, pero ahorita yo no tengo muchos clientes que atender, estoy viendo una situación que se me puede venir complicada en el aspecto financiero, entonces yo digo, bueno, voy a cotizarle $4,000 para tratar de agarrar al cliente. Y a lo mejor lo agarro al cliente porque el cliente se va a lo mejor por lo más bajo. Aunque no necesariamente en la vida real un cliente se va por lo más bajo. Puede ser que una gran mayoría lo haga, pudiera ser, ¿verdad? No tenemos estadística, es un simplemente comentario. Pero entonces, ¿qué pasaría con esa circunstancia?
que ese cliente necesita una cantidad de horas, una serie de trabajo, que al cobrar $4,000 no me va a poder dar en el tiempo hacer un trabajo de calidad, hacer un trabajo que pueda cumplir con ese cliente cuyo nivel de honorario es 800. Porque si yo quiero hacer todo el trabajo como que haya cobrado 800, pues no me va a dar el ingreso para cubrir los costos del personal, etcétera, etcétera. Entonces pudiera caer en una situación. Para evitar eso, es importante identificar que ante esa circunstancia, si ese riesgo existe en la firma, ¿cómo vamos a afrontarlo? ¿Cómo valoro ese riesgo? Alto, bajo, medio, una vez que haga mi valoración, y qué respuesta doy para evitar que no pase eso. Alguien puede decir, bueno, pero cuando son 2 o 3 socios, pues se discute, se puede ver, pero cuando es un socio que tiene un gerente de auditoría y 4 empresas, el socio puede tomar la decisión. Bueno, hemos dicho que ante el sistema de la gestión de la calidad es importante que sea a la medida. Y eso no significa que porque yo soy un practicante o tengo mi firma con 5 personas, yo voy a obviar muchos aspectos. Yo tengo que evaluar, y si es un riesgo alto, ¿cómo lo voy a sustentar? En ese caso, un ejemplo pudiera ser que en esas circunstancias, trabajos relacionados con pequeñas empresas o medianas, y que puede haber ese riesgo, que alguien independiente que yo tenga convenio con otra firma, me revise el trabajo, ¿verdad? Con un checklist para asegurarse si yo he cumplido con todo. Porque a lo mejor, como dicen los nicaragüenses ahí, dado que no cobramos el honorario correcto, le echamos la nandaime porque solo estamos cobrando 4,000. Y alguien decía, si te cobro X valor, eso te hago, lo cual en nuestra profesión no debe ser así. 5. Realización de los encargos. Los equipos de los encargos conocen y cumplen las responsabilidades. Ese objetivo, ¿cómo lo vamos a garantizar? La naturaleza, oportunidad y extensión de los trabajos, la supervisión de los trabajos, ¿verdad? Todos esos aspectos, cómo al realizar un trabajo vamos a asegurarnos. Los equipos del encargo ejercen un juicio profesional adecuado cuando el tipo de encargo lo amerita, y el escepticismo profesional. Aquí quiero detenerme un poco para hacer énfasis en el escepticismo profesional. El escepticismo profesional no necesariamente quiere decir que nosotros debemos de pensar al llegar a una empresa, independiente de su tamaño, que ahí puede haber fraude, que ahí puede haber mala práctica, pueden haber obviamente situaciones engañosas, etc. Estamos hablando que el escepticismo profesional es que como auditores, dependiendo del tipo de empresa, las evaluaciones que hacemos preliminares, etcétera, definamos que debido a esa empresa, el entorno donde labora, es posible que existan, desde luego, incorrecciones materiales. Y dependiendo de las circunstancias, mi escepticismo profesional me va a llevar a definir en el memorándum de planeación, evaluaciones de riesgos de la auditoría, etcétera, algunas respuestas a través de los procedimientos que voy a emplear para esa auditoría. Entonces, es otro elemento importante que como objetivo, nosotros, ¿cómo vamos a garantizar que el juicio profesional es adecuado, ¿verdad?, para el personal? Si se realizan consultas sobre cuestiones difíciles, las diferencias de opinión en el equipo de auditoría, puede ser que el gerente tenga una discrepancia, o una diferencia con el senior, o a lo mejor el senior con el asistente. El asistente ha hecho un trabajo y viene el encargado y le dice, no, mira, la norma no dice así, vos tenés que asegurarte de que la medición posterior sea de esta forma, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el asistente dice, no, con el procedimiento de medición inicial es suficiente porque este es un rubro así, así, etcétera. ¿Verdad? Estoy inventando. Entonces, hay una diferencia y es normal. Entonces, ante esos riesgos, ¿qué respuesta da la firma a través de su sistema de gestión de calidad? Debe haber procedimientos que indiquen cómo se va a proceder para que se dilucide en la firma, pues, obviamente, esa discrepancia. Y documentarse
y luego, obviamente, quedar entendido de cuál es el tratamiento correcto, no importa si tenía razón el asistente o tenía razón el gerente. Y ese es un elemento que tiene que ver también con la ética, porque muchas veces, como gerente, si al final el encargado tenía la razón, a lo mejor yo quedo molesto, porque pienso que en la firma van a decir los otros compañeros que entonces, ve, tenía mejor conocimiento el encargado que el gerente. Y no debe ser de esa manera, porque nadie es perfecto, nadie se la sabe toda, y es posible que por X razón el gerente tenía una situación de conocimiento X, pero a lo mejor el encargado, pues, tiene un dominio, a lo mejor ha ido a unos cursos a mayor profundidad y tenía un dominio X sobre ese tema en particular. Entonces, todo eso es parte de los riesgos que podemos encontrarnos para cumplir con los objetivos que tengan que ver con las diferencias de opinión, etcétera. Y desde luego la documentación del encargo que se recopila, ¿verdad? Después de la fecha del informe y se mantiene y se conserva. ¿Cuánto tiempo vamos a tener nuestros papeles de trabajo? Bueno, hay que ver en el entorno donde trabajamos, ¿verdad? Si hay regulaciones o una decisión de la firma. Por otro lado, recordemos que si nuestros papeles de trabajo son electrónicos, los tenemos en un servidor, también deben haber identificado, cuando estemos viendo los recursos, qué posibilidades existen, obviamente, que nos veamos afectados con nuestra base de datos, ¿verdad? Con nuestros servidores, por un hackeador, etcétera. Y entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que no vaya a suceder eso? O si se sucede, ¿qué puede ocurrir inmediatamente a través de los sistemas de información que tengamos para lograr evitar una situación adversa o un impacto fuerte con eso de que nos roben o nos metan un virus, etcétera? Entonces, el conservar adecuadamente los papeles por 5 años, 8 años, pues está dentro de los procedimientos y políticas que la firma va a tener a través de ese manual y el sistema de gestión de la calidad. 6, recursos. Estamos hablando de los recursos humanos. Aquí, para no leer, voy a hablar en términos generales. Algo importante en los recursos humanos. Recordemos que la firma se menciona algunas veces, ¿verdad? Algunos todavía son de la idea que el activo que tiene una firma es el personal, es lo que vende horas de servicio profesional a un precio de venta. Entonces, significa que en los recursos humanos debe haber políticas y procedimientos para poder reclutar. ¿Cómo recluto personal a nivel de los diferentes estratos o puestos en la firma? ¿Cómo evalúo yo que esta persona sí puede entrar a la firma? ¿Qué planes de capacitación tengo yo para esos niveles y llevarlo de la mano para que vaya creciendo a un asistente sin experiencia, a un asistente con experiencia, a un semi-encargado, si es política de la firma, a un encargado y luego llegar a gerente y hasta la posibilidad, de acuerdo a la firma, de llegar a socio en X tiempo? Entonces, todos esos aspectos son parte de que tenemos que ver como objetivos que tienen riesgo en la parte de los recursos. ¿Cómo es el nivel de compensación? Es decir, hay evaluaciones después de cada trabajo y desde luego al final del año participó X persona o todo el personal en diferentes trabajos de auditoría y hubo una evaluación en cada trabajo. Evaluación para el asistente, evaluación para el encargado, evaluación para el gerente. Y al final del año, que tenemos una cantidad de evaluación, ¿cómo ponderamos que el comportamiento profesional en la firma de este staff, cómo lo calificamos al final? Y eso nos ayuda para ver las posibilidades de incrementos anuales en la firma de su salario y desde luego ir viendo en qué tiempo esta persona puede pasar a la siguiente categoría. Entonces son los elementos fundamentales de los recursos humanos. La asignación de los encargos de los equipos. Es decir, me contrata una compañía industrial, obviamente con cierta sofisticación, pues yo voy a poner a el equipo que tiene de alguna manera experiencia en ese tipo de industria.
o me contrata una compañía de seguro o una compañía de servicio, etcétera, pero con ciertas características, pues obviamente el personal debe estar, obviamente, capacitado y con la competencia necesaria para ser asignado a los diferentes clientes. En la parte de que si asignamos personal para realizar actividades dentro del sistema de gestión de la calidad, que tiene las competencias y capacidades, es muy importante. Si yo voy a ser una persona que voy a participar, por decir algo, como parte de la 220, hacer un checklist, yo no participo en ese trabajo, pero lo que trato es ya dar el puntillazo final, asegurarme que ese trabajo cumple con características de cumplimiento de un buen trabajo, pues entonces yo debo de tener las competencias y las capacidades. Puede ser un gerente, puede ser un socio. Y en alguna firma comienzan a darle oportunidades a un encargado. Pero si un encargado no ha tenido esa experiencia y todavía no tiene las habilidades para que él pueda hacer una revisión de otro trabajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, no podemos asignarlo. Pero todos esos elementos o circunstancias pueden presentarse en la firma. Entonces, para evitar eso, para asegurar que las revisiones se hagan con el personal adecuado, pues obviamente habrán respuesta a los riesgos que podamos enfrentarnos de cómo nosotros vamos a asegurarnos de que el personal que se asigne para las revisiones de calidad sean personas adecuadas. Sí, 5 minutos me quedan. Vamos a tener que... Tenemos los recursos intelectuales, los proveedores de servicios, también son elementos fundamentales para propósito de cumplir con los riesgos. Recursos intelectuales en otras firmas grandes pueden tener su propio sistema, literatura que desarrollan, etc. La información y comunicación, en términos generales, es básicamente que exista una información y comunicación interna en la firma a través de todo el personal, parte administrativa, etcétera, en lo que le compete, para asegurarnos de que estamos informados en relación a la firma y desde luego en todos los aspectos relacionados con el quehacer de un trabajo de auditoría en el equipo, con una comunicación fluida para asegurarnos del cumplimiento del trabajo. Y en la 8, que tiene muchos elementos que voy a cortarlo ya que me quedan 4 minutos, es que debemos establecer, como este es un proceso, igual que el proceso de identificación y valoración de riesgo, este es un proceso de seguimiento y de corrección. Y por lo tanto, debe establecerse cuáles son esos procedimientos, cómo voy a diseñar yo la parte relacionada con el seguimiento, es decir, cómo lo voy a hacer para asegurarme del cumplimiento de los trabajos de auditoría. En ese aspecto voy a tomar en cuenta la valoración de los riesgos, las razones que yo le di ponderadamente a un riesgo en alto, bajo, medio, la forma de la respuesta, cambios que puedan haber en el sistema, porque el sistema puede cambiar, así como cambian los controles internos de la empresa por diversas circunstancias, puede cambiar obviamente aspectos del sistema de gestión de la calidad. Y debe incluir la firma inspección de encargos finalizado en sus actividades de seguimiento y deberá decir que encargo y socio. Eso está a través de las políticas y procedimientos y también, por ejemplo, trabajo regulado, condición sine qua non que deben ser revisados para ver si se cumplió en todos los aspectos sustanciales con ese trabajo. Y otros trabajos que no son regulados habrá que ver, dependiendo de la industria a la que pertenece el cliente, pues obviamente vamos a revisarlos de una u otra firma. Y hay que establecer políticas y procedimientos para el enfoque de seguimiento y corrección. Como es un proceso, ¿cómo se va a hacer? Entonces hay procedimientos, quiénes intervienen, cómo se va a documentar, etcétera. Los hallazgos, ¿cómo vamos a proceder con los hallazgos? ¿Cómo vamos a determinar si estos hallazgos obviamente son impactantes o no? Y un aspecto importante es que en los hallazgos que se tipifiquen como deficiencias, porque recordemos que pueden haber desviaciones. En un momento no se cumplió algo, pero la deficiencia es algo que está marcadamente sucediendo en la firma, es la causa raíz. Debemos de identificar a través del análisis causa raíz qué es lo que está provocando la falta en el proceso de las auditorías como parte de la gestión de la calidad. Y responder, desde luego, a esas deficiencias a través de las respuestas que se van a dar
con planes de corrección y debe haber seguimiento para esas correcciones. Si hay un hallazgo en particular, sí, acuérdense que hemos dicho que cuando ya estamos hablando de una revisión a través de la norma de control de calidad 2, yo agarro un trabajo, ¿verdad?, que se terminó X, pero ya en la época de revisión, dame este trabajo del cliente industria XYZ. Hago toda la revisión de control de calidad y encuentro una situación que definitivamente el informe se emitió de una manera inadecuada. Mira, aquí tuviste, como era primer cliente y no hubo auditoría el año anterior y el inventario inicial no lo vistes, entonces debiste de dar una salvedad por el inventario inicial, a menos que hayas cuantificado que el efecto de ese inventario no era material, ese inventario inicial. Algo debe tener, pero no hay nada. Y emitimos un informe no correcto. Situaciones de ese tipo tendrán que llevarse a los procedimientos y discusiones dentro de la firma para que no vuelvan a suceder, ¿verdad? Bueno, y finalmente ya termino en 2 minutos. La parte fundamental, creo yo, ¿verdad?, en estos 2-3 minutos, por favor, es cómo vamos a desarrollar nuestro enfoque de objetivos, determinación, valoración de riesgo. Obviamente tenemos que, a manera, la firma Grant Thornton, a través del presidente del colegio, la colega Evelta, ha estado dando un curso, ¿verdad?, o unas conferencias, y obviamente ha estado explicando muy bien los aspectos, ¿verdad?, retroalimentándonos sobre este aspecto de la valoración de riesgo. Y una de las formas, ¿verdad?, pueden haber otras, pero de esta manera es valorar los riesgos con esta escala de 1 al 3 desde el punto de vista de magnitud del impacto y la probabilidad. Es decir, cómo me puede ocurrir este riesgo y cómo me puede impactar. Entonces, en una escala, si yo logro definir que en mi estudio la respuesta o el cálculo de mi valoración es de 1 a 2, entonces lo tipifico como bajo. 3 a 4, medio, y 6 a 9, alto. Y tanto en el medio como en el alto habremos que dar respuesta, considerando en el medio algunos aspectos, pero de 6 a 9, condición sine qua non, riesgo alto, que podemos tener un impacto adverso y tenemos que revisar, obviamente, la respuesta a los riesgos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar entonces, a manera de ejemplo, los diferentes componentes? Si hablamos del proceso de valoración de riesgo, vamos a poner en una columna, por ejemplo, la valoración de riesgo A, que es prácticamente este primer punto, lo que vimos cuando estuvimos hablando de la valoración de riesgo, que la firma diseñe e implemente un proceso, que la firma establezca objetivos, que su personal cumpla, etc. Y luego de poner en la segunda columna la descripción de los objetivos, vamos a poner la referencia a esos riesgos. Quiere decir que en esta valoración yo tengo 5 riesgos determinados, que pueden ser para cada uno de ellos, o en alguno de ellos pueden haber 2 riesgos. Y una vez que yo tengo referenciado, recordemos que los auditores, una base tremenda que tenemos es referenciar todo para una identificación rápida de nuestro trabajo o de encontrar algo rápidamente. Entonces, si la referencia a los riesgos son 5 que tengo ahí, pues en esta página yo obtengo los 5 riesgos. Pongo ahí, obviamente, el riesgo. Le voy a dar en la tercera columna la ponderación de la probabilidad y en la otra el impacto y los resultados. Por ejemplo, si yo digo que la probabilidad 1 y el impacto 2, 1 por 2 me va a dar 2, pues estoy entre la escala de 1 a 2. Voy a justificar en otra columna por qué yo he llegado a esa consideración. Y luego tenemos por acá la parte relacionada con la referencia al objetivo de calidad, ¿verdad?, que es el A, y luego la respuesta de esos riesgos. ¿Cuáles son las respuestas a estos riesgos? Bueno, obviamente, tengo otra hoja donde referencio la valoración del riesgo 1, pongo que la respuesta es crear un consejo especial de la gestión de riesgo y descripción de la respuesta. Vamos a establecer un consejo especial de gestión de riesgos de calidad con equivalentes para realizar y monitorear el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos si quién es el responsable de monitorearlo, si obviamente dice ahí
frecuencia del control, cada cuánto lo vamos a hacer, si es automático, si tenemos un sistema o si es manual, si es detectivo, ¿verdad? Y desde luego en esta parte, fecha de monitoreo y fecha de eficacia operativa. Al final, ¿cómo está funcionando? Entonces, como ven, el espíritu de esta conferencia es quedar claro de que definitivamente debemos de transmitir lo que dice la norma, ¿verdad? Pero un aspecto importante es cómo vamos a lograr la aplicación, para mí, de la evaluación de riesgo. El colegio, Dios mediante, ya por marzo, que ya habrá terminado todo lo de las NIA en el programa de reforzamiento a la firma, vamos a entrar a esta parte de la norma de control de calidad. Y una parte importante es este trabajo o esta actividad de valorar los riesgos. Y allí yo dejo planteado que aunque va a ser para la firma, el colegio invite a los profesores del área de auditoría para que en combinación con la personal de la firma recibamos todo ese entrenamiento de cómo valorar y dar respuesta a los riesgos ya un poco más amplio, que nos va a dar la fortaleza para poder transmitir esos conocimientos al impartir clases relacionadas con esta norma. Y finalmente, la respuesta específica, hay un aspecto muy importante. Debemos dejar claro cómo van a hacer esa respuesta y desde luego tener las políticas y procedimientos a través de manuales de cada uno de los componentes. Por ahí concluyo, profesor, para no excederme del tiempo, y si hubiera alguna pregunta, pues vamos a tratar de dar respuesta a alguna inquietud que tenga alguien de la honorable audiencia que ha tenido ahí paciencia en escucharme en esta hora. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Cornelio Porra. Brillante exposición sobre este tema que venía siendo un tabú aquí en Nicaragua, ¿verdad? Así. Y todavía creo que tenemos alguna cosa, ya va en marzo, vamos a comenzar, gracias a Dios, para poder cumplir, porque usted sabe que en el plan estratégico con IFAC, uno de los componentes que no están evaluando. Así es, totalmente. ¿Verdad? El DOMS. Una de las DOMS que tiene que ver con las NIA, exactamente. Exactamente. Entonces, si vamos a abrir los micrófonos, si hay alguna pregunta, por favor levantan la mano. Si no, para comenzar entonces a avanzar, aquí tenemos una pregunta del licenciado Javier Duarte, arriba, Chontale. Excelente ponencia, maestro Porra. Dice, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a las que se exponen aquellas firmas asociadas o como CPA independiente al no retomar las prácticas definidas en los estándares de calidad antes expuestos, sino que apliquen procedimientos de calidad tradicionales o empíricos o que parcialmente retomen tales normas? Muy bien. ¿Qué dice, maestro? Recordemos que nuestro informe, en los párrafos iniciales dice, hemos hecho la auditoría de estado financiero de conformidad a normas internacionales de auditoría. Y cuando decimos eso, nosotros debemos de asegurarnos que hemos cumplido con todas esas normas. Hay normas que a lo mejor no me aplican en cierto momento. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una auditoría y no es una auditoría de grupo, pues en la sección 600 que tiene que ver con auditoría de grupo, pues no voy a observar nada de eso porque no me aplica. Si no voy a hacer o no voy a depositar confianza o voy a hacer, digamos, cierto trabajo basado en la auditoría interna y no lo voy a hacer, pues no voy a cumplir con la norma relacionada del apoyo de pasarme en el trabajo del auditor interno. Y por último, si no hay un trabajo de un experto, pues entonces no voy a cumplir con un trabajo de un experto, ¿verdad? Si acaso no hay. Aunque esa parte sí, porque aunque sea PYME o full, en la evaluación de lo que es la indemnización laboral, tengo que buscarme un actuario que verifique lo que hizo el actuario de la empresa. Entonces, en términos sencillos, si no cumplimos sustancialmente con la norma, entonces, como fedatarios públicos, estamos diciendo que hicimos de acuerdo a las normas, y en realidad no las estamos cumpliendo. Si no las estamos cumpliendo sustancialmente, obviamente. Incumplimiento a la ética. Claro. En el Seminario Nacional abordamos casualmente ese tema. Alguien dice que estamos mintiendo, pues, porque decimos con las normas, pero no estamos cumpliendo sustancialmente. Claro que puede haber algunas cosas ahí, pero que no es sustancial, ¿verdad? Porque se nos puede escapar algo.
Pero lo importante es que si no la estamos cumpliendo, y la gestión de calidad, de hecho, hay que decirlo, muchas firmas no las tenemos a cabalidad, pero se está trabajando, sobre todo las que tienen firmas con representación internacional. Hay más presión para modificar y entrar ya desde el diciembre del 2022 con esa norma de gestión de la calidad. Don Noel Antonio Cárdenas Matagalpa dice, ¿el propietario de la firma necesariamente tiene que ser un CPA? Claro, veamos inclusive, para poner un ejemplo, si usted hace una sociedad de contadores públicos y solamente va uno, ¿verdad? Y la ley dice que necesitan por lo menos dos, por ejemplo, en la sociedad anónima, porque se va a llamar contadores, consultores, no sé qué, entonces no te dan pase. Y tiene que ser contador público, ambos. Si después hay más socios que son CPA, pues se puede permitir, pero es fundamental que por lo menos los socios principales o el socio de una firma sea contador público autorizado CPA para ejercer la profesión no individual, sino a través de una firma. Eso es condición sine qua non. Muchas gracias por esa gran aclaración, caballero. El licenciado Eric Rafael Espinosa dice, como CPA independiente, muchos sabemos que no hay presupuesto para aplicar la norma de gestión de calidad. Nos ajustamos, dice, a nuestro juicio de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Sí, eso es pensamiento, digamos, es correcto desde el punto de vista de que yo como contador público con 3 personas, y si me leo la norma, yo digo, todo esto no me aplica, etcétera, puede decir. Pero no es tantito así. Lo que tenemos que hacer, como se mencionó allí, es cómo esa norma yo la hago mía para que desde mi práctica como un profesional independiente con 3 personas, yo pueda decir que tengo un sistema de gestión a la calidad, que mi trabajo lo hago con altura profesional y en cumplimiento de la norma. Decía un profesor de la universidad, Carlos Jiménez, cuando usted hace el sistema de control interno, es como cuando usted va a un sastre. Usted no ve donde el sastre le dice, hágame un pantalón, pues, o este traje. Y el sastre dice, ¿cómo no? Sin tomarte las medidas correctas. Te toma el largo, la cintura, todo para hacerlo a la medida. Igual va a suceder si yo soy un practicante, un ejercicio profesional independiente, tendré que ver cómo. Por ejemplo, ¿y cómo me aseguro yo que emito un informe de calidad? Pues llamo a mi brother, voy a inventar, Carlos González, que trabaja independiente. Mira, hagamos un convenio. Yo voy a revisar de tus trabajos que hiciste anuales, 2, ¿verdad? No nos cobramos honorarios y voy a pasar un checklist de que vos has cumplido con toda una serie de normativas y vos me vas a revisar 2 trabajos a mí. Entonces, en esa medida, yo me aseguro que alguien me diga al final, mira, bro, aquí está mi reporte, está fallando en A, B, C, D, para yo hacer mis correcciones. Y lo mismo yo en apoyo y en correspondencia, reviso los trabajos de él y voy a emitirle un informe para ver en qué área puede mejorar. Entonces, así con ese ejemplo sencillo, hay otro mecanismo dentro de la norma que aunque yo sea una firma pequeña, ¿verdad? O una persona con 4 pueda acomodar esa norma y decir que a mi nivel yo estoy cumpliendo con la norma y mi gestión de la calidad. Efectivamente, esa explicación que nos acaba de dar, licenciado Cornelio, explica la pregunta de don Noel Antonio Cárdenas. ¿Quién revisa la firma, su calidad? Entonces, los pares, pues, digamos, lo que estaba explicando. Así es. Ahorita. Y en el caso de firmas nicaragüenses, pues, para quedarnos acá, que tenemos membresía internacional, aparte que vos hagas eso para propósito de tener esa calidad, esa fortaleza, la firma cada 3 años viene y te dice cuáles son tus clientes o mandame todos tus clientes y el revisor que mandan, obviamente, comienza a hacer una revisión y la firma te va a dar también sus recomendaciones. Excelente, mi estimado Cornelio. Un saludo a don Oscar Sáenz que nos está saludando y nos unimos ahí a la lluvia de felicitaciones, etcétera, por su ponencia, licenciado. Muchas gracias, muy amable de parte de la Junta Directiva, que le reconocemos su labor dentro del Colegio de Contadores. Muchísimas gracias, licenciado.